Hi everyone! Today we're going to talk about present simple. Present simple use and grammar rules. Present simple use. Hola a todos. Hoy vamos a hablar acerca del presente simple. El uso del presente simple. We use the present simple tense to express habits, facts, generalization, routines, and repetitive actions. Utilizamos el presente simple para expresar hábitos, hechos, generalizaciones, rutinas y acciones repetitivas. So we have three forms: affirmative, negative, and interrogative. Tenemos tres formas de conjugar en afirmativo, negativo e interrogativo. Entonces, here we have a quick review of how we're going to conjugate the verbs, or how is the structure of the sentences. Aquí tenemos como un resumen de cómo vamos a conjugar los verbos y cómo va a ser la estructura de cada oración en diferentes formas que vamos a ver con detenimiento más adelante. Entonces, si se dan cuenta, tenemos separados los pronombres. Entonces, a estas alturas ya deben de saber bien cómo clasificar los pronombres, de forma que si ustedes ven un nombre, por ejemplo, Alicia, no sé, entonces ustedes sepan qué pronombre es. Entonces, Alicia en este caso sería she, entonces ustedes van a tomar esta estructura. O si ustedes ven, por ejemplo, la palabra niños, o maestros, o personas, ese tipo de nombres están en plural, que quiere decir que es el pronombre they. Así que ustedes van a tomar esta otra estructura, bueno, ya sea en afirmativo, negativo o interrogativo. So for affirmative form, para la forma afirmativa, como vimos en la diapositiva anterior, tenemos separados estos pronombres de las terceras personas y aquí simplemente colocamos el verbo. En cambio, para las terceras personas colocamos el verbo más una S al final. Entonces, para las personas, las segundas y primeras personas, I, we, you, they, simplemente colocamos el verbo tal y como lo conocemos en su forma base, ¿okay? Sin agregarle ing, sin agregarle ed, o sin que tenga acá la palabra to, o nada, simplemente el verbo así como lo conocemos. Tenemos aquí el verbo play, que yo creo que es bastante conocido, para que puedan identificar bien cuáles son los pronombres, el verbo, y aquí tenemos el significado, ¿okay? Entonces, quiero que también se den cuenta de la gran diferencia en inglés y en español. Entonces, en inglés, para todas estas cuatro personas, tenemos la misma forma del verbo, o sea, el verbo conjugado de la misma manera, que realmente solamente es el verbo en su forma base. Sin embargo, en español tenemos diferentes conjugaciones dependiendo de las personas. Así que, por lo tanto, digamos en estos casos, en la conjugación, el inglés es un poco más sencillo, ¿ok? Porque play, el verbo en su forma base, nos sirve para todas estas cuatro personas. Así que si yo digo I play, estoy diciendo yo juego. We play, nosotros o nosotras jugamos. You play, recuerden que you puede ser en singular, tú o usted, y en plural, ustedes. Entonces aquí, dependiendo de qué persona tengan, van a conjugar su verbo. Y they, que puede ser ellos o ellas, juegan. Entonces, play lo utilizamos para estas cuatro personas. Y su significado, obviamente, como tenemos el mismo verbo, pues depende de la persona que tengamos aquí.
Para las terceras personas que son he, she, and it, que significa él, ella, este, esto o esta, siempre recuerden que it nos estamos refiriendo a un solo animal, lugar o cosa, ¿ok? Entonces está el singular. Igual acá, he es un solo hombre, she es una sola mujer. Entonces tenemos aquí, si se dan cuenta, tenemos que a mi verbo play le agregué una S, ¿ok? Entonces queda plays, he plays, she plays, it plays. Bueno, en este caso, no sé, podría ser algún animal, por ejemplo, it plays. Dependiendo del verbo. Entonces tenemos acá de nuevo diferentes conjugaciones en español, sí, para las personas, pero en inglés toda esa conjugación se comparte con estas 3 personas y la anterior con las otras 4. Entonces, las únicas 2 opciones para conjugar en afirmativo es el verbo en su forma base o el verbo con una S. Y bueno, hay algunas otras reglas para colocar la S. Si mi verbo ya termina en alguna S, SH, CH, vamos a colocar ES. O si termina en Y, eliminamos la Y y colocamos IES, siempre y cuando haya una consonante antes. ¿Ok? Pero ahorita vamos a ver simplemente estas formas. For the negative form, we use do, not. Para la forma negativa vamos a utilizar do not o que también se puede contraer en don't. ¿Ok? Entonces esto es un auxiliar, es decir, nos va a ayudar a saber en qué forma está, en forma negativa, o afirmativa, o interrogativa. En este caso, como tenemos el not, nos está indicando que es negativo. Y si se dan cuenta, el verbo de nuevo queda en su forma base para estas 4 personas y para las siguientes también. Entonces, ¿cuándo vamos a agregar ese? Solamente en la forma afirmativa. Pero cuando no está sucediendo, vamos a utilizar el auxiliar, que es el que ya va a ayudarnos a identificar eso o a decir de qué persona estamos hablando. Entonces, do not o don't, vamos a utilizarla de nuevo con I, we, you, they. Entonces, teniendo de ejemplo el mismo verbo, para no confundirnos, sería I don't o I do not play. We do not o don't play. ¿Ok? Y así nos seguimos. You don't play, they don't play. Entonces aquí recordamos, el auxiliar es do not, que también se puede poner don't. Ahora, para he, she and it, como dijimos, el verbo queda en su forma base, pero sí hay un pequeño cambio. ¿Recuerdan que íbamos a agregarle S al verbo en afirmativo? Bueno, en negativo no se lo agregamos al verbo, sino al auxiliar. Pero como en este caso do termina en O, vamos a agregar ES, que en este caso pues no lo tienen que hacer cada vez, sino que ya sabemos que va a ser does, o does not, o doesn't. ¿Ok? Entonces nuestro auxiliar para estas 3 personas es does not o doesn't, y para las anteriores era don't. Entonces, la forma negativa para he, she and it sería tener la persona con does not o doesn't y el verbo en su forma base. He doesn't play. She doesn't play. It doesn't play. For the interrogative form, we have the auxiliary here. Para la forma interrogativa tenemos el auxiliar en la primera parte. ¿Okay? Vamos a invertir el orden. Recordamos, para I, we, you, they, nuestro auxiliar es do, pero en este caso va a estar al principio. Entonces va a ser do I más el verbo de nuevo en su forma base. Do I play?
Do we play? Do you play? Do they play? De nuevo, al verbo no le agregamos S ni nada. Simplemente el auxiliar do lo tenemos en el principio y en este caso pues tenemos nuestro signo de interrogación al final, solamente el del final. En español sí agregamos al principio, pero en inglés no. And for he, she and it, para las terceras personas, he, she and it, también tenemos nuestro auxiliar, pero recordemos que nuestro auxiliar es does, no do. Sería does he play? Does she play? Does it play? Does anyone have any questions? Si ustedes tienen dudas, no duden en contactarme. Gracias por su atención, nos vemos en la próxima.